Dentro de los distintos elementos formes que están contenidos en la sangre tenemos los eritrocitos. Estos eritrocitos se encuentran en un rango entre los 4 a 6 millones de eritrocitos por microlitro y se mantiene muy bien regulado la cantidad que existe de estos, ya que de manera diaria se producen nuevos porque también de manera diaria se elimina cierta cantidad de estos. Si existe una desregulación en la homeostasis, tenemos un problema con el aumento de eritrocitos, lo cual conocemos como policitemia. ¿Sí? ¿Y esto en qué nos va a afectar? Pues nos va a afectar la viscosidad de la sangre y sabemos que al momento de cambiar la viscosidad de la sangre, pues cambian muchos parámetros del sistema circulatorio, ¿no? Entonces es muy importante evaluar siempre que no exista una cantidad más allá del rango normal en las personas. Ahora, por otra parte, cuando disminuye, pero no hablamos en sí de una disminución propia de la cantidad de eritrocitos, hablamos de una disminución de su contenido, es decir, la disminución de la hemoglobina. Cuando tenemos una disminución de hemoglobina, hablamos sobre una anemia. Y este proceso de regulación de los glóbulos rojos está regulado por la eritropoyetina. Como ya hemos mencionado, esta eritropoyetina se produce en el riñón y no es otra cosa más que una glucoproteína que tiene alrededor de 165 aminoácidos. Cuando en los distintos tejidos se empieza a detectar que hay una disminución de oxígeno o una hipoxia, ¿sí? Ya sea tanto porque se perdió cierta cantidad de eritrocitos, ¿verdad? Por una hemorragia, o existe una disminución en la tensión de oxígeno, ¿verdad? Se empieza a expresar el factor inducible de hipoxia o el HIF-1 y este factor se empieza a expresar en el riñón. Entonces, la expresión del factor inducible de hipoxia genera la producción de eritropoyetina y esta eritropoyetina va a viajar a través de la sangre hasta llegar a la médula ósea. Y en la médula ósea encontrará sus receptores, que serán las células progenitoras eritroides, ¿sí? Y harán que empiece la proliferación y diferenciación de los distintos eritrocitos, de tal manera que se alcance un valor normal de oxígeno, ¿verdad? Que se alcancen los niveles normales de oxígeno en sangre. El proceso de la síntesis de eritrocitos, como dijimos, se lleva a cabo en la médula ósea a través de todo este proceso a partir de una célula progenitora. Tanto la célula progenitora como el proeritroblasto van a contar con los receptores para la eritropoyetina. Esto va a dirigir la síntesis, la diferenciación hasta eritrocitos, pasando por los diferentes estadios, en donde conforme va avanzando la síntesis va disminuyendo el tamaño de la célula, como lo podemos ver, y además se van eliminando los distintos contenidos que tiene el citoplasma. Principalmente vemos la pérdida del núcleo. Entonces recordamos que el eritrocito es una célula que no tiene núcleo, ¿sí? Se elimina antes de la última fase que denominamos reticulocito. Este reticulocito nos habla sobre la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Mm, porque lo que nos está determinando, bueno, normalmente en sangre vamos a encontrar alrededor del 1 al 2% de reticulocitos en circulación, ahí van a terminar de madurar al estado de eritrocitos y cuando no los vemos en circulación significa que está existiendo algún problema en la síntesis o en el desarrollo de esta vía y cuando hay un exceso de estos reticulocitos en sangre nos está hablando que la médula ósea se está esforzando mucho por trabajar, entonces no le importa la cantidad que manda, él necesita mandar eritrocitos, necesita eritrocitos en circulación y manda entonces muchos reticulocitos. Para la síntesis, digamos, hasta aquí, antes de que se forme el reticulocito, es necesario contar con la vitamina B12 y ácido fólico en concentraciones adecuadas, porque esta vitamina B12 y ácido fólico me ayuda a la síntesis del ADN, ¿verdad? Me ayuda a que la célula conforme se va dividiendo se genere un núcleo para cada uno de ellos, la estructura del ADN, y si no tengo esto, en lugar de que las células se vayan dividiendo, solamente van a crecer más de lo normal, lo que me va a generar lo que conocemos como una anemia macrocítica, es decir, voy a tener eritrocitos más grandes de este tamaño
pudiéramos, si lo comparamos con las células progenitoras, podemos decir, bueno, sería un eritrocito de este tamaño, que comparado con el eritrocito normal, pues es muy grande. Entonces hablamos de células más grandes, macrocito, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar la vitamina B12 y el ácido fólico? Pues normalmente lo añadimos mediante nuestra dieta natural, ¿verdad? Las fuentes del ácido fólico, lo podemos encontrar en el hígado, lo podemos encontrar en las verduras, principalmente en las verduras de hoja verde como la espinaca, ¿sí? O en frutos secos. Por otra parte, la vitamina B12 solamente la encontramos en los alimentos de origen animal. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante el consumo de alimentos de origen animal, y si por alguna razón no los podemos consumir, es importante que busquemos alimentos de origen vegetal en donde se han fortificado, es decir, se ha añadido la vitamina B12, ya que si tenemos deficiencia de cualquiera de estos dos, vamos a tener una anemia macrocítica. La forma del eritrocito, sabemos que lo vemos como un disco bicóncavo, pero cuando existen diversas patologías cambia la forma que puede tener. Por ejemplo, una forma así de media luna, cuando lo denominamos drepanocito, si está muy redondo y no vemos la parte cóncava, lo llamamos esferocito. Existen distintas formas de denominarlo, ¿sí? Y cuando en una misma muestra encontramos, aparte del normal, dos o tres formas distintas a las que ya hemos visto, se denomina poiquilocitosis. Dentro del tamaño del eritrocito podemos evaluar su volumen, ¿sí? Y volumen, es decir, el espacio que hay dentro de él, lo podemos evaluar en una biometría hemática con el parámetro que se denomina volumen corpuscular medio. El rango de este volumen ronda alrededor entre 80 y 97 femtolitros, ¿sí? Y cuando existe un aumento de este volumen, decimos que encontramos una célula macrocítica, como es el caso de la deficiencia, como ya mencionamos, del ácido fólico y de la vitamina B12. Y si el volumen es menor a 80, denominamos que existe una célula, un eritrocito microcítico, es más pequeño. Cuando se encuentra en este rango entre 80 a 97 femtolitros, denominamos que es un eritrocito, un normocítico. Y al igual, cuando encontramos en una misma muestra de un paciente distintos tamaños, lo describimos como que es una muestra que presenta anisocitosis. Bueno, y ya sabemos que en el interior del eritrocito no hay núcleos y no existen organelos, ¿verdad? Por eso su vida media es de alrededor de 120 días. Pero, ¿qué es lo que va a contener este eritrocito? Lo que vamos a encontrar, pues van a ser las moléculas de hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina va a estar formada por sus cadenas de globina y los grupos M, ¿sí? Cada grupo M va a estar formado por un anillo de protoporfirina y un hierro central que se encuentra en forma ferrosa, es decir, fierro más 2. ¿De acuerdo? Dentro del eritrocito alrededor de 250 millones de moléculas de hemoglobina, lo que significa que puede transportar 1000 millones de moléculas de oxígeno un eritrocito. ¿Sí? Transporta una cantidad muy alta, muy grande. Aquí podemos ver la molécula de hemoglobina. Vemos que está formado por 4 cadenas de globina. Estas 4 cadenas de globina van a ser 2 alfa y 2 beta en el adulto. Aquí podemos ver cómo se va generando la cadena de globina desde antes del nacimiento, es decir, en la vida embrionaria y fetal, y a partir del nacimiento. Vemos que una constante siempre es la globina de tipo alfa, ¿sí? Y en la vida fetal hay un aumento de la hemoglobina gamma. Si justo al momento del nacimiento se invierten los valores, la hemoglobina gamma inicia a disminuir, empieza a disminuir su concentración y empezamos a observar un aumento de las cadenas beta. Lo que observamos aquí, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿De acuerdo? Y aquí podemos observar el grupo hemo. Este grupo hemo, como mencionamos, está formado por un átomo central de hierro, que tiene un estado de oxidación de más 2, es bien importante. De hecho, dentro de las pocas estructuras fuera de la hemoglobina que tiene un eritrocito,
tiene todas las enzimas necesarias para mantener durante el tiempo de vida del eritrocito el hierro en su forma ferrosa y que no cambia férrica, ya que si cambia férrica disminuye la afinidad por el oxígeno. Y podemos observar además aquí las cadenas de la protoporfirina. Estas cadenas de protoporfirina, si recordamos cuando hablamos de plasma, se parecen un poco, porque son las que dan origen a la bilirrubina. A partir de la degradación de estas cadenas de protoporfirina, obtenemos la bilirrubina. ¿Y de dónde obtenemos el hierro? El hierro lo podemos encontrar tanto en alimentos de origen animal como en alimentos de origen vegetal, ¿verdad? Hemos hablado ya de carnes que contienen hierro, y normalmente siempre nos recomiendan, por ejemplo, comer frijoles o espinacas para evitar tener los problemas de anemia. Y esta hemoglobina es la que le brinda el color rojo característico al eritrocito. ¿Sí? Hay un valor que en las biometrías hemáticas que denominamos hemoglobina corpuscular media y su rango es de 27 a 31 picogramos. ¿Sí? De manera normal esto es y denominaríamos a un eritrocito como normocrómico. Debido a que la hemoglobina da su color, determinamos este parámetro como cromía. Entonces, un eritrocito con una cantidad normal de hemoglobina sería un eritrocito normocrómico, ¿sí? Y si tengo una disminución, voy a denominar que hay un eritrocito hipocrómico, pierde su color. Hay distintos grados de hipocromía, ¿verdad? Conforme va disminuyendo la cantidad de hemoglobina, va perdiendo esa coloración rojiza y se ve muy pálido en el centro. Y sería lógico pensar, no, bueno, si tengo normocromía e hipocromía, pues debo tener también hipercromía si subo de 31, pero la realidad es que no sucede eso. El eritrocito, de acuerdo a su volumen, solamente es capaz de incluir hasta un máximo de 31 picogramos de hemoglobina, por lo que a lo mejor analíticamente pudiera ver yo un resultado con un valor real, pero esas son cuestiones ya del instrumento, pero la realidad es que un eritrocito no puede contener más hemoglobina que lo que está permitido. También si yo veo distintos colores de eritrocitos en una muestra, se va a denominar anisocromía. Y finalmente, pues tenemos la degradación, ¿verdad? De los eritrocitos. Tienen una vida media, como mencionamos, de 120 días. Se destruyen a través de los macrófagos. Ya cuando están viejitos, el macrófago lo fagocita y destruye. Y de los componentes que forman parte de la hemoglobina, las cadenas de globina, se reciclan. Volvemos a utilizar esos aminoácidos para la síntesis de nueva hemoglobina o de otras nuevas proteínas. Y el grupo hemo va a tener un final, el hierro se va a transportar por medio de la transferrina a través de la circulación para reciclarse, mientras el anillo de protoporfirina se va a transformar en biliverdina y en bilirrubina y va a ser eliminado a través del sistema gástrico, ¿verdad? Del sistema, gastrointestinal, va a ser eliminado del cuerpo porque el aumento de su concentración puede tener efectos nocivos para la salud.